No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Nada en este universo vibra fuera de su lugar. Lo que estás escuchando ahora no es una coincidencia, es una llamada, una resonancia exacta entre lo que tu alma olvidó y lo que está lista para recordar. Durante siglos, los antiguos sabían que la memoria del alma no se pierde, solo se adormece. El nacimiento no es el comienzo de la vida, sino el inicio del olvido. Desde ese momento, cada pensamiento, cada emoción y cada impulso son capas que cubren lo que realmente eres. Conciencia pura, antes del nombre, antes del tiempo. Hoy, esa conciencia te está recordando algo. Una verdad que, si la reconoces, te libera del control, porque lo que te mantiene atado no son las cadenas visibles, sino las invisibles, las ideas que crees tuyas, las emociones que repites sin saber de dónde vienen, las historias que el mundo colocó dentro de ti. Y hay una razón más profunda por la cual este video ha aparecido frente a ti. No porque el algoritmo lo haya decidido, sino porque el campo cuántico de tu conciencia lo ha manifestado. En realidad, eres tú quien se ha llamado a sí mismo a través de esta pantalla. Lo que estás a punto de escuchar no es información nueva. Es una memoria antigua que vibrará como un eco dentro de ti. Una sabiduría que las escuelas secretas del Egipto, de la India y de Grecia custodiaron durante milenios, no porque fuera peligrosa, sino porque solo podía ser comprendida por corazones preparados para verla sin miedo. Este conocimiento no pertenece a ninguna religión ni a ningún gurú. Es un código universal que todos llevamos dentro. Y cuando se activa, deja de haber separación entre quien busca y lo que se busca. Así que antes de continuar, haz un pequeño gesto que tiene más poder del que imaginas. Suscríbete y comparte este video. No como un acto mecánico, sino como un compromiso energético. Cada vez que lo haces, estás enviando un pulso al campo cuántico que afirma: estoy listo para recordar quién soy. Y ese simple pulso, esa intención consciente, comienza a modificar tu frecuencia desde ahora. Respira. Permite que tu mente se calme, porque en los próximos minutos te guiaré hacia un espacio donde el tiempo se disuelve y lo que parecía una búsqueda se transforma en un reconocimiento. Esta es la llave que abre el velo del gran olvido. Y todo comienza. Ahora detente un instante. Siente el silencio entre un pensamiento y otro. Ese espacio, invisible y sutil, es el mismo campo donde el universo escucha. En ese silencio, todo lo que afirmas, crees o sostienes con intención se convierte en vibración. Por eso, este momento no es solo una pausa antes del conocimiento. Es un pequeño rito de apertura energética. Cada persona que llega hasta aquí forma parte de una red silenciosa, una tribu de almas recordando al mismo tiempo. No nos une un credo, sino una frecuencia, la del despertar consciente. Cuando eliges suscribirte, no lo haces para seguir un canal más, lo haces para declarar: estoy presente en esta frecuencia. Cuando decides compartir, estás enviando un pulso al tejido invisible del universo. Una expansión de conciencia que atraviesa la distancia. Nada de esto es simbólico, es literal en el plano cuántico. La intención consciente modifica la realidad observable, y el simple acto de escuchar con apertura crea una coherencia entre tu mente y el campo. Esa coherencia es el punto donde comienza la transformación. Así que si algo dentro de ti vibra con estas palabras, permite que ese impulso se exprese. No lo analices, no lo dudes. Solo siente y actúa desde el corazón, porque lo que activas ahora no es un algoritmo digital, es el algoritmo de la energía. Respira profundo una vez más. Siente que estás dentro de un espacio sagrado. No necesitas templos, rituales externos ni mantras complicados. Tu atención es el templo, tu respiración es el altar y tu conciencia es la llama. Este es el compromiso que el universo entiende. Y con él, el proceso comienza a desplegarse dentro de ti. Desde los albores del tiempo, las civilizaciones más sabias hablaron de un fenómeno que hoy la mayoría ha olvidado: el gran olvido. Los egipcios lo llamaban el velo de Isis, los hindúes Maya, la ilusión que cubre lo real. Los griegos, Lete, el río del olvido que el alma cruzaba antes de encarnar. Todas esas palabras apuntaban a una misma verdad: nacer en este mundo no es el comienzo de la vida, sino el inicio de la amnesia.
Al descender a la materia, el alma se contrae, como un vasto océano que decide habitar una sola gota. En ese instante, todo lo que eras, la totalidad, la expansión, la conexión con el todo, se disfraza de identidad humana. Te enseñan un nombre, te enseñan lo que debes creer, lo que está bien y lo que está mal, y poco a poco, el programa del olvido se instala. Te identificas con el cuerpo, con la historia, con el miedo, y el alma, que sigue brillando en silencio, queda oculta tras miles de capas de condicionamientos. Pero en todas las eras, hubo quienes recordaron. En Egipto, los iniciados del templo de Dendera hablaban de la segunda visión, un modo de mirar desde el alma y no desde los ojos. En la India, los rishis enseñaban que quien despierta del sueño de la mente puede ver el universo como una proyección del propio ser. Y en Grecia, los discípulos de Pitágoras guardaban silencio durante años para escuchar la voz interior que jamás se equivoca. Ellos comprendían que la verdadera sabiduría no se enseña, se transmite por vibración. Solo un corazón preparado puede reconocerla, porque ya la lleva inscrita. Esa sabiduría no viene de afuera, no está en libros, ni en templos, ni en maestros. Está en ti esperando el momento en que dejes de buscar y comiences a recordar. Por eso estás aquí, porque algo en tu interior ya ha comenzado a remover las capas del olvido. Este mensaje no es una lección nueva, sino una confirmación de que el proceso ha empezado. Y si has sentido ese llamado, este es el instante perfecto para anclarlo. Escribe en los comentarios una frase que funcione como sello energético. Estoy recordando lo que soy, no para mí, sino para ti. Para dejar una huella consciente en el campo cuántico que sostiene este encuentro, cada palabra escrita desde la presencia se convierte en un testigo vibracional. El universo lee la intención detrás de las letras. Así comienza el rito del recuerdo, porque cuando lo declaras, el olvido ya no tiene poder. En las antiguas escuelas de sabiduría, el verdadero rito de iniciación no ocurría en templos de piedra ni bajo símbolos grabados en oro. Ocurría en la oscuridad, un cuarto cerrado sin sonido ni luz. Allí, el iniciado se encontraba frente a sí mismo, sin distracciones, sin palabras, sin identidad. Ese espacio era un espejo perfecto. En la oscuridad total no hay nada que ver, pero todo puede ser sentido. El ego, esa voz que siempre necesita tener razón, ser vista, ser reconocida, empieza a disolverse cuando ya no tiene a quién convencer. Y entonces surge el miedo del alma ante su propia infinitud. Pero ese miedo no es enemigo, es la puerta. Cada pensamiento que intenta huir, cada impulso que busca controlar, es solo una capa más del olvido. El iniciado no huye, permanece, observa el miedo sin luchar, y en ese acto silencioso, algo dentro de él se deshace. Despertar no es adquirir conocimiento, sino desaprender lo falso. No es añadir luz, sino retirar el velo que la cubre. El ego siempre quiere sumar, mejorar, conseguir. El alma simplemente recuerda. En ese silencio absoluto, sin metas ni expectativas, surge la comprensión profunda. No hay nada que alcanzar. No hay un otro que deba aprobarte. La verdad que buscabas estaba esperando que dejaras de buscar. Y ese instante de rendición interior, cuando ya no haces nada y simplemente eres, es el primer signo del despertar. El momento en que comprendes que tú no eres los pensamientos que te habitan, sino el espacio silencioso donde ellos aparecen. En ese reconocimiento comienza la verdadera iniciación. Ya no eres el aprendiz que busca, sino la conciencia que observa. No hay títulos, ni jerarquías, ni maestros, solo presencia. Y desde esa presencia, el universo empieza a reconfigurarse a tu alrededor, respondiendo a una vibración más pura, la del ser que recuerda su origen. Este es el punto de inflexión. Nada externo cambia, pero todo cambia dentro de ti, que una vez que lo ves, no puedes volver a dormir. Ahora que el silencio interior ha comenzado a revelarse, llega el momento de mirar hacia adentro con precisión, porque antes de crear una nueva realidad, debes reconocer qué realidad estás sosteniendo sin darte cuenta. Desde el nacimiento, has absorbido pensamientos, creencias y emociones que no te pertenecen. Fueron sembradas por la familia, la cultura, la sociedad, incluso por vidas anteriores.
Esas ideas actúan como programas mentales, funcionando en segundo plano, dirigiendo tus decisiones, tus miedos y tus deseos. No se ven, pero vibran. Y mientras vibran, crean. Esta práctica comienza con una pregunta simple, pero profundamente transformadora. ¿Esta frecuencia es mía o fue colocada en mí? Detente cada vez que sientas miedo, duda o culpa y pregúntatelo. Esa pregunta no busca respuesta lógica, busca silencio. Porque cuando la mente no puede responder, se detiene y en esa pausa aparece la conciencia que observa. Imagina que tu mente es como un dispositivo lleno de aplicaciones abiertas. Algunas de ellas ni siquiera recuerdas haber instalado. Funcionan constantemente, drenando tu energía vital. Cada vez que reconoces un pensamiento como ajeno y eliges no identificarte, cierras una de esas aplicaciones invisibles. Y con cada cierre, recuperas poder. El silencio no es ausencia de ruido, es la presencia del ser sin interferencias. Es un espacio vivo donde el universo te escucha. Haz la prueba ahora mismo. Inhala profundamente, exhala lentamente. Y durante 10 segundos no hagas nada, solo observa. Siente lo que queda cuando la mente deja de comentar. Ese vacío es el principio de tu poder creador. Ahí no hay pasado ni futuro, solo el instante puro del presente. Desde ese punto, toda manifestación se vuelve precisa, porque ya no proviene del miedo, sino de la coherencia. Repite esta práctica varias veces al día, no para escapar del mundo, sino para recordar que tú no eres el ruido del mundo. Cada pausa consciente reordena tu campo energético, y a medida que lo haces, notarás cómo ciertas situaciones externas comienzan a perder fuerza, cómo ciertos conflictos se disuelven sin esfuerzo. No es magia, ya es física espiritual. Donde retiras tu atención, el patrón colapsa, y donde colocas tu presencia, el universo se reorganiza. Hazlo y observa lo que sucede. Pero sobre todo, escribe en los comentarios esta afirmación para sellar tu práctica energética. Yo elijo vibrar solo en lo que es mío. Esa frase, cuando nace del corazón, resuena como un comando en el campo cuántico. Así, paso a paso, el alma recupera su frecuencia original. Cuando el silencio comienza a estabilizarse dentro de ti, algo sutil cambia en la percepción. Ya no miras con los ojos físicos, sino con una atención que observa desde un lugar más profundo. Ese punto de observación es lo que los antiguos llamaban el ojo del espíritu y lo que hoy la ciencia podría llamar el ojo del campo cuántico. No es una metáfora. El universo no está hecho de materia sólida, sino de vibraciones sostenidas por la conciencia que las observa. Cada pensamiento, cada emoción, es una onda que colapsa realidades posibles en un instante presente. Cuando tu atención es dispersa, el campo responde de forma caótica. Pero cuando tu atención es coherente, el campo se organiza en torno a esa coherencia. Por eso la intuición no es una sensación vaga, es el conocimiento directo del alma que percibe la causa detrás del efecto. Mientras la mente ve apariencias, la conciencia percibe frecuencias. El ojo del campo cuántico ve la vibración antes de que se convierta en forma. Para activar este estado de percepción, realiza una micropráctica de 10 segundos, tan simple como poderosa. Cada vez que notes un pensamiento surgir, no lo sigas. Entre un pensamiento y otro, hay un instante de vacío. Permanece allí. Durante esos segundos, no eres alguien que piensa, sino el espacio donde el pensamiento aparece y desaparece. Esa brecha, invisible pero real, es la puerta de entrada al campo. Ahí es donde el universo se comunica. Ahí las sincronicidades nacen. Ahí las respuestas que buscabas llegan sin palabras. Practícalo varias veces al día. Mientras caminas, mientras hablas, mientras trabajas. Entrena tu conciencia para observar sin juicio. Al principio parecerá sutil, pero pronto notarás señales, coincidencias imposibles, intuiciones exactas, mensajes que parecen venir de todas partes. No te asustes, no estás perdiendo la razón. Estás recuperando la visión que habías olvidado. Y cuando esa visión se estabiliza, comienzas a vivir en un nivel de realidad donde nada es casual, donde cada evento es espejo y donde la vida se convierte en un diálogo continuo con el campo.
Es el momento en que dejas de pedir señales, porque tú mismo te conviertes en la señal. Un destello de comprensión no es suficiente para transformar una vida. El insight, ese momento de claridad que atraviesa la mente como un rayo, debe convertirse en vivencia, en experiencia encarnada. De lo contrario, se desvanece como un sueño al amanecer. Muchos buscadores se detienen en el instante del entendimiento, creyendo que la iluminación es una idea que puede repetirse o una emoción que puede conservarse. Pero el verdadero despertar no consiste en coleccionar momentos de luz. Consiste en sostener la luz incluso cuando aparecen las sombras. A medida que el ojo del campo se abre, la conciencia comienza a revelar no solo lo luminoso, sino también lo que había sido reprimido. Viejas heridas, memorias no resueltas, emociones densas que habías escondido bajo capas de espiritualidad o de miedo. Y ese momento puede confundirse con un retroceso, cuando en realidad es una purificación. Imagina que llevas una antorcha en la mano. Cada paso ilumina no solo el camino, sino también las piedras que antes estaban ocultas. El alma no te muestra tus sombras para castigarte, sino para que las reconozcas y las abraces desde la luz. Aquí surge un símbolo antiguo que muchos maestros llamaron el nombre invisible. No es una palabra, ni un sonido, ni una identidad. Es la frecuencia única de tu alma, la vibración que existía antes de cualquier historia personal. Cuando la recuerdas ya no necesitas definirte, solo eres. Y esa autenticidad pura se convierte en magnetismo. Vivir desde el nombre invisible significa actuar sin máscaras, sin necesidad de aprobación, sin la carga del personaje. Significa hablar desde la presencia, moverte desde la coherencia y crear desde la verdad interior. Y aquí ocurre la magia. La misma energía que revela la sombra también la disuelve cuando la observas sin juicio. El miedo se transforma en claridad, la culpa en compasión. El pasado deja de ser una prisión y se vuelve materia prima para la alquimia del alma. Para integrar este proceso, hazlo consciente cada día. Cuando sientas tensión, no la rechaces. Coloca tu atención allí y di en silencio: yo soy la luz que observa esta sombra. Nada más. El simple acto de observar con amor transforma la vibración. Este es el paso en que la teoría se convierte en vida, donde la práctica se vuelve naturaleza, porque el verdadero despertar no sucede en los retiros, ni en los libros, ni en las palabras. Sucede en los segundos cotidianos, donde eliges permanecer consciente en medio del ruido. Y cuando eso ocurre, la luz que traías comienza a influir en todo lo que tocas. No porque intentes cambiar el mundo, sino porque tu frecuencia cambia la estructura misma del mundo que percibes. Cuando la luz se vuelve constante, el proceso de purificación se intensifica. No porque algo esté saliendo mal, sino porque la conciencia, al expandirse, empieza a iluminar rincones que nunca habían sido vistos. La purificación no es un castigo divino, es una reorganización energética. El alma está reclamando su espacio dentro de ti. Durante esta etapa, muchas personas sienten confusión. Creen que están retrocediendo porque vuelven emociones, viejos hábitos o relaciones que parecían superadas. Pero nada de eso regresa por error. Regresa porque ahora tienes la luz suficiente para observarlo sin ser arrastrado por ello. Recuerda esto: el dolor observado se disuelve. Solo el dolor resistido persiste. Cuando algo te duela, no corras. Detente, respira y míralo como un maestro que ha venido a mostrarte una parte de ti que aún pide amor. En ese momento, estás purificando tu campo, y cada purificación te vuelve más arquitecto, más consciente de tu poder para diseñar la realidad. Ya no eres el efecto de las circunstancias, sino la causa que da forma al entorno. Este es el nacimiento del arquitecto despierto. El arquitecto no lucha contra el caos, porque ha comprendido que el caos es materia prima para el orden. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, recuerda: tú eres el ojo del huracán. En medio de la tormenta hay un punto de calma absoluta. Si permaneces en ese centro, la tormenta no puede tocarte. Ahí nace la coherencia entre corazón y mente. El corazón siente la frecuencia del alma. La mente traduce esa frecuencia en acción. Cuando ambos vibran en armonía, cada decisión se vuelve precisa.
Cada palabra tiene poder, cada gesto emite una resonancia que el universo reconoce. Este es el estado en el que la manifestación deja de ser deseo y se convierte en sincronía natural. No pides, simplemente sabes. No fuerzas, permites. No intentas atraer, porque ya vives desde la frecuencia de aquello que deseas. Si quieres integrar esta purificación conscientemente, hazlo con un acto simple. Durante unos segundos cada día, lleva tus manos al corazón y siente su ritmo. No pienses, solo siente. En ese pulso hay un lenguaje que el universo entiende sin palabras. Esa es la coherencia. Y cuando vivas desde ella, notarás que incluso los momentos difíciles se transforman en oportunidades de expansión. El arquitecto despierto no huye del fuego, camina dentro de él, sabiendo que su luz no puede ser quemada. Porque quien ha recordado lo que es, ya no teme perder nada. Sabe que la vida no destruye, solo revela lo que estaba listo para renacer. Después del silencio interior y la purificación, llega la etapa que pone a prueba todo lo aprendido, el retorno al mundo cotidiano. Porque no sirve de nada alcanzar claridad en meditación si la conciencia se apaga en la vida diaria. El verdadero despertar no se mide por lo que comprendes, sino por cómo vives cuando nadie te observa. El universo comienza a colocarte en situaciones diseñadas para verificar tu coherencia, no como castigo, sino como entrenamiento. Personas que despiertan tus antiguas reacciones, noticias que provocan miedo, entornos cargados de ruido y distracción. Son pruebas sutiles para medir si tu centro interno sigue firme o si tu mente vuelve a los viejos programas. En este punto, la enseñanza se vuelve práctica, y hay 3 hábitos que actúan como anclas de conciencia en medio del movimiento del mundo. Primero, la presencia. Cada acción, por pequeña que sea, puede ser un acto meditativo. Caminar, beber agua, mirar el cielo, hablar con alguien. La diferencia no está en lo que haces, sino en si estás allí completamente. Cuando tu atención está presente, el tiempo se detiene y la realidad se vuelve transparente. Segundo, el silencio activo. No es un silencio de ausencia, sino de profundidad. Significa hablar solo cuando la palabra nace desde la verdad y callar cuando el impulso viene del ego. Cada silencio elegido conscientemente purifica el campo, porque cuando no reaccionas, el patrón no encuentra con qué alimentarse. Tercero, la responsabilidad energética. Tu energía es tu espacio sagrado. Cuida lo que consumes, no solo con la boca, sino con los ojos y los oídos. La información, las conversaciones y los ambientes que eliges determinan la calidad de tu vibración. Practica una higiene informacional y social. Lo que no eleva no entra, no por juicio, sino por respeto hacia tu frecuencia. Si logras sostener estos 3 hábitos, comenzarás a notar un cambio tangible. Las situaciones que antes te perturbaban se volverán neutras. La mente dejará de reaccionar como víctima y empezará a responder como creadora. Recuerda, el mundo no cambia para que despiertes. Despiertas, y entonces el mundo se reorganiza. Y cuando ese equilibrio se asienta, el alma comienza a revelar memorias aún más antiguas, raíces que no pertenecen solo a esta vida, porque todo lo que has vivido es parte de un hilo invisible que se extiende más allá del tiempo. Hay momentos en el camino donde comienzas a sentir una familiaridad extraña con lugares, rostros o situaciones que nunca habías vivido. No es imaginación, es la memoria del alma tocando la superficie de tu conciencia. Cada ser humano es un entramado de experiencias que trascienden esta existencia física. El alma no nace con el cuerpo, lo habita temporalmente, como quien usa una vestidura para desempeñar un papel. Y aunque el cuerpo olvida, la energía recuerda. Todo lo que alguna vez comprendiste, amaste o temiste, sigue impreso en tu campo cuántico. Estas memorias interdimensionales se manifiestan de muchas formas. Un talento natural que nunca aprendiste, un miedo sin causa aparente, un encuentro con alguien que parece conocido desde siempre. No son coincidencias, son ecos del entrelazamiento cuántico del alma, fragmentos de vidas anteriores resonando en el presente. Pero aquí hay una advertencia importante. El propósito del despertar no es construir una nueva historia del ego usando recuerdos antiguos. No se trata de añadir más narrativas, sino de liberar la necesidad de narrar.
El alma no busca etiquetas como fui esto o fui aquello. Busca integración. Recordar no es recordar nombres, es recordar energía. Cuando una memoria emerge, obsérvala sin identificarte. Siente lo que trae. Tal vez una emoción, una sensación física o un mensaje simbólico. No la juzgues. No intentes interpretarla como si fuera una película. Solo permite que su vibración se exprese y se disuelva. Así se limpia el hilo del karma. Y algo maravilloso ocurre cuando lo haces. Los dones que estaban dormidos empiezan a despertar. Capacidades de intuición, percepción, creatividad o sanación que pertenecen a otras etapas de tu existencia. No llegan por orgullo ni por exhibición, sino como herramientas naturales de servicio. El alma madura no usa sus dones para ser vista, sino para elevar lo que la rodea. Reconocer estas memorias no significa vivir en el pasado, sino entender que nunca has estado separado de tu totalidad. Cada vida fue un capítulo de la misma conciencia, explorándose a sí misma. Nada se pierde, todo se transforma en sabiduría. Si sientes que este conocimiento resuena en ti, escribe en los comentarios: acepto mis memorias con amor y sin apego. Esa frase sella el proceso energético y evita que la mente convierta el recuerdo en identidad. Porque recordar no es regresar atrás, es expandirte hacia la totalidad de lo que siempre has sido. Y cuando comprendes eso, comienzas a sentir la guía del alma superior que, desde el futuro, te envía señales para continuar el camino. A medida que las memorias se integran, algo nuevo comienza a sentirse. Una inteligencia silenciosa que parece anticipar los acontecimientos. No proviene del pensamiento, ni de la lógica, ni del pasado. Es tu guía interior. La conciencia expandida que observa la línea del tiempo desde un punto fuera del tiempo. Los antiguos la llamaban el ser superior. La física moderna podría describirlo como retrocausalidad, la influencia del futuro sobre el presente. Tu yo futuro, aquel que ya ha recordado completamente quién es, te envía impulsos a través del campo cuántico. No en palabras, sino en vibraciones. Esa sensación repentina de certeza, ese presentimiento que se confirma, ese impulso de ir o no ir, no son casualidad. Son señales enviadas desde la versión más alta de ti mismo. La mente teme este proceso porque no lo puede controlar. Quiere razones, pero la guía del alma no se razona, se siente. Por eso cuando surja una decisión importante, no preguntes ¿qué debo hacer?, sino ¿qué se siente verdadero en mí? Respira, aquieta el pensamiento y percibe la frecuencia de cada opción. La elección correcta siempre se sentirá liviana, expansiva y tranquila, incluso si desafía la lógica. El campo cuántico responde no a lo que dices querer, sino a lo que sientes como verdad. Cada vez que actúas desde esa coherencia vibracional, alineas tu presente con la línea de tiempo más elevada. Y en ese instante, el futuro deja de ser algo que esperas y se convierte en algo que ya está guiándote. La intuición es el lenguaje del alma. La sincronicidad, su respuesta. Cuando sigues una intuición y el universo te confirma con una señal, no estás recibiendo ayuda externa, estás dialogando contigo mismo, con tu versión expandida. Empieza a practicarlo. Antes de cualquier decisión, cierra los ojos y di en silencio: yo elijo sentir antes de pensar. Esa frase desactiva el piloto automático de la mente y abre el canal directo con tu guía interior. Entonces comprenderás que no existen caminos equivocados, solo rutas que enseñan, y que el destino no está escrito por fuerzas ajenas, sino por el pulso consciente de tu propia vibración. Cuando sigues esa brújula interna, la vida se vuelve una danza precisa de encuentros, oportunidades y señales. Y poco a poco descubres que el universo no te lleva, te acompasa. En el camino del despertar hay un obstáculo más sutil que todos los anteriores. No se presenta con ruido, sino con luz. Y precisamente por eso es tan difícil reconocerlo. Se llama el ego espiritual. Después de ciertas experiencias de claridad, la mente, astuta y silenciosa, intenta apropiarse del despertar. Dice: yo soy más consciente, yo vibro más alto, yo ya lo entendí. Y en ese instante, lo sagrado se convierte en comparación. La conciencia se transforma, sin notarlo, en una nueva forma de orgullo.
El ego espiritual no busca poder material, busca validación energética. Desea ser reconocido como despierto, como maestro, como más avanzado. Pero la verdadera luz no compite ni necesita reconocimiento. Brilla porque no puede hacer otra cosa. Si te descubres corrigiendo a otros, sintiendo superioridad o defendiendo tu verdad, detente. No es el alma quien habla. Es el personaje espiritual que intenta sobrevivir en un nuevo disfraz. La mente siempre quiere tener razón. La conciencia solo quiere estar en paz. Esta es la fase más delicada, porque el ego se disfraza de humildad, de sabiduría, de servicio. Puede citar textos sagrados, hablar de energía, usar palabras como vibración o frecuencia elevada, pero detrás se oculta el miedo a desaparecer, el miedo a no ser nadie. Y sin embargo ese es el punto final del verdadero despertar, atreverse a no ser nadie. Porque cuando ya no necesitas ser alguien espiritual, la energía se libera, el amor se vuelve natural, la compasión deja de ser un ideal y se convierte en reflejo. Y la paz ya no depende de circunstancias ni de aprobación. Recuerda, la iluminación no es un estado que te hace especial, es un estado que te hace simple. Mientras el ego busca brillar, el alma busca disolverse en lo que es. Cada vez que sientas el impulso de demostrar tu conciencia, respira y sonríe. La sabiduría no necesita ser defendida, se reconoce por su silencio. Y si alguna vez caes en esta trampa, como todos hemos caído, no te castigues, obsérvala, ríe suavemente de ella y vuelve al centro. El verdadero maestro interior no enseña desde el pedestal, sino desde la presencia, porque solo quien ha mirado su propia sombra puede mirar la de los demás con amor. Y así, cuando el ego espiritual se disuelve, la luz vuelve a ser inocente. El camino deja de ser una carrera hacia la perfección y se vuelve un juego sagrado de conciencia, explorándose a sí misma. Después de atravesar el silencio, la purificación y las pruebas, el alma madura comprende algo que los libros nunca pueden enseñar. La iluminación no es un evento, es una forma de estar en el mundo. Muchos imaginan el despertar como un instante eterno de paz, una luz que borra todo conflicto. Pero la verdad es más simple, más humana y más profunda. Iluminarse no es flotar sobre la vida, sino caminar dentro de ella con los ojos abiertos. Cuando la unidad consciente se revela, no ves santos ni pecadores, correctos ni equivocados. Solo ves expresiones del mismo principio vital, experimentándose a través de distintas formas. Y entiendes que todo, absolutamente todo, está incluido en el uno. Entonces lo ordinario se vuelve sagrado. El sonido del agua, la sonrisa de un desconocido, el aroma del pan recién hecho, incluso el silencio entre dos frases. La divinidad ya no está en los templos, está en el instante. Porque donde hay presencia, hay Dios. Vivir en unidad consciente significa aceptar la dualidad sin quedar atrapado en ella. La mente seguirá produciendo pensamientos. El mundo seguirá moviéndose con luces y sombras, pero tú ya no te confundes con el movimiento. Eres el espacio donde ocurre. Eres la conciencia que sostiene el juego. No necesitas mantener una postura espiritual ni hablar con tono elevado. La verdadera maestría es la naturalidad. Reírte cuando hay alegría, llorar cuando hay dolor, descansar cuando hay cansancio. Dejar que la vida fluya sin interferir, sabiendo que detrás de cada experiencia vibra la misma fuente. Y cuando vives así, la energía se vuelve coherente. Las personas se sienten en paz a tu alrededor, sin saber por qué. Los espacios se armonizan con tu sola presencia, no porque intentes sanarlos, sino porque ya no estás dividido internamente. La unidad consciente no te separa del mundo, te reconcilia con él. Cada conversación, cada pequeño gesto, se vuelve una oportunidad de recordarte quién eres. Y la espiritualidad deja de ser una práctica para convertirse en respiración, en ritmo, en vida. Si sientes esta verdad, escribe en los comentarios: elijo vivir la unidad en lo cotidiano. Esa declaración ancla la conciencia en el día a día, transforma el aprendizaje en vibración estable. Porque el propósito final no era escapar del mundo, sino santificarlo con tu presencia. Y cuando comprendes eso, ya no necesitas señales, ni certezas, ni caminos, porque el camino ahora eres tú.
Cuando llegas a este punto del viaje no hay final, solo expansión. La conciencia no se detiene, se profundiza. Y cada respiración, cada instante, se vuelve un recordatorio de lo esencial. Nada se pierde en el alma. Todo lo que viviste, todo lo que creíste perder, todo lo que dolió, se transforma en sabiduría. El alma no colecciona victorias ni derrotas, colecciona comprensión, porque la verdadera libertad no consiste en controlar los altos y bajos de la vida, sino en no ser prisionero de ellos. Ser soberano no significa tener poder sobre otros, significa tener autoridad sobre tu propio campo interior. Significa que ninguna emoción, pensamiento o circunstancia externa puede arrastrarte fuera de tu centro. Eres libre no porque nada te toque, sino porque todo puede tocarte sin destruirte. Esta es la libertad del ser consciente. La paz no viene del control, sino de la rendición. Y esa rendición no es debilidad, es sabiduría. Es el reconocimiento de que ya eres uno con todo lo que existe. Cada experiencia, por más densa que haya parecido, fue una puerta. Cada caída, una llamada al despertar. Nada ha sido en vano, porque el universo nunca comete errores. Todo lo que ocurrió fue exactamente lo necesario para que recordaras lo que ahora sabes, que eres conciencia infinita experimentando la vida humana. Y así, con cada respiración, el ciclo continúa. Pero ahora lo haces desde la claridad, desde la presencia, desde la soberanía. Ya no necesitas luchar por ser luz, ya lo eres. Y al reconocerlo, esa luz se expande en silencio, tocando todo lo que amas. Antes de cerrar este encuentro, toma un momento, inhala profundo, exhala suave y repite en silencio: yo soy libre, yo soy completo, yo soy. Siente cómo esas palabras resuenan dentro de ti, como un eco que se extiende por el campo cuántico. Cada afirmación sincera viaja más allá de esta pantalla, vibrando en todos los que están recordando junto a ti, porque nada está separado. Tú eres parte de esta tribu de almas que despierta en una sola conciencia. Si esta experiencia ha tocado algo en ti, deja tu huella energética. Comenta abajo: nada se pierde en el alma. Hazlo no por rutina, sino como un acto de cierre sagrado, un sello que afirma ante el universo: he recordado. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más almas, comparte este video. Cada gesto de intención es una chispa que enciende otra conciencia. Permanece atento, porque en el próximo video profundizaremos en una verdad aún más alta: cómo crear realidad consciente desde la coherencia total del ser. El siguiente paso del despertar comienza allí. Hasta entonces sigue recordando: el universo no te observa desde fuera, el universo eres tú, mirándote desde dentro.